Democrático Lista 1, y estamos pues ya comenzando a recorrer el país para reunirnos con grupos, organizaciones sociales y ciudadanas con el ánimo de ejercer una democracia directa y poder escuchar a los ciudadanos con el afán de ir teniendo una construcción conjunta de un plan de gobierno. Usted fue candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana, en binomio con el candidato Arauz. Fueron derrotados por Guillermo Lasso en la última elección. Usted ya no participó con la Revolución Ciudadana, incluso se separó de esa tienda política. ¿Podemos conversar un poquito? ¿Qué antecedentes, qué propició su salida de la Revolución Ciudadana, ingeniero? No puedo haber salido de algo que nunca estuve. No soy afiliado a la Revolución Ciudadana. Te recuerdo, Osvaldo, que yo fui candidato a la vicepresidencia de la República en una alianza de centro democrático con Fuerza Compromiso Social. Y yo participé en las primarias de Centro Democrático. Por tanto, ahí te hago una precisión con todo el cariño y afecto. Perfecto. Ahora sí, entremos en materia. Estamos frente a un país destrozado, abatido, rodeado por la inseguridad, crímenes todos los días, más de 5 millones de ecuatorianos sin trabajo, rodeados por narcotraficantes con una guerra interna y una escandalosa inmigración. Ante este panorama, ¿para qué quiere ser presidente Carlos Rabascal? Porque como cualquier ecuatoriano, uno no se puede quedar con los brazos cruzados. Si permitimos que el país se siga autodestruyendo por la irresponsabilidad de la política tradicional, porque no sintoniza con las necesidades de un pueblo que está ansioso de trabajo, está ansioso de seguridad, entonces pues simplemente si no actuamos, pues los ecuatorianos estamos destinados a la resignación y a congelarnos en el tiempo y seguir destruyéndonos. Mira, Osvaldo, desde hace 46 años que regresamos a la democracia, los problemas del país son los mismos. No hemos sabido solucionar los problemas estructurales que tiene el Ecuador. Y hoy con un ingrediente nuevo que tú acertadamente lo mencionas, como es el tema del narcotráfico, y no olvidemos el microtráfico, que van de la mano. Entonces, por eso un grupo de ciudadanos nos hemos reunido y viendo el año 2019, porque veíamos ya todo este desenlace. Basta ver lo que pasaba en Colombia entre el año 2020 y el 2021, la producción de cocaína subió en 43%. Era obvio y evidente que esa producción tenía que salir por algún lado, y estratégicamente el Ecuador es mucho más rentable para ser un país de paso, porque nuestros puertos quedan más cerca. Entonces ya estamos cansados de que nos falte una visión de desarrollo, que nos falte un plan de desarrollo que piense en la gente. Si queremos sacar a la gente de la pobreza, si queremos generar empleo pleno y nuevos actores económicos, tenemos que crecer al 5% todos los años de forma sostenible. Ningún partido político, ningún líder de opinión está poniendo como objetivo eso. Lo que tenemos que hacer es cómo tenemos que crecer, cómo vamos a crecer. Carlos, la gente no quiere escuchar lo mismo de siempre, está cansada de tanto ofrecimiento demagógico de un gran sector de políticos en el Ecuador. Una cosa es ofrecer en campaña, otra poder cumplir. En cada elección se habla de la necesidad de la chica del Estado, menos burocracia, más inversión en educación, empleo y seguridad. Carlos, ¿usted cree, señoras y señores, que esta vez sí se puede lograr conseguir el voto a través de una propuesta de campaña viable en el Ecuador? Más allá de una propuesta de campaña que pueda ser viable en el Ecuador, estamos viendo que los procesos electorales se han convertido en un baratillo de oferta, Osvaldo. Se promete y luego no se cumple. Ya tenemos algunas promesas de campañas que no se han cumplido, incluso en el actual gobierno, cuando estaba de campaña, que se prometía no subir impuestos, se prometía incrementar la jubilación hasta homologarla con el salario básico, y nada de eso se ha cumplido, a tal punto que el propio gobierno, a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, habla de subir 10 puntos en los aportes, habla de subir la edad de jubilación hasta los 70 años, y habla de sacar la jubilación en un promedio de los 30 últimos años de aporte, lo cual significa bajar la jubilación. Entonces, más allá de hablar de baratillos de ofertas y de promesas de campaña, lo que tenemos que hablar es de un verdadero plan de desarrollo, hacia dónde queremos que apunte el país, cómo vamos a desarrollar el país, y
y producto de ese plan de desarrollo que se deriva a su vez de una visión de desarrollo, cuál va a ser el plan de gobierno durante los próximos 4 años, entendiendo que para alcanzar el desarrollo tenemos que entrar ya en un proceso, tenemos que hablar diferente a la ciudadanía, tenemos que hablarles a los jóvenes en el tema de educación y de oportunidades, tenemos que hablar a los territorios en términos de salir ya del hipercentralismo, y para eso proponemos que las regiones con autonomías descentralizadas, para que una región que agrupe algunas provincias, ¿verdad?, pueda tener su visión, su capacidad de desarrollo, su capacidad de administrar los recursos, evidentemente al amparo de un Estado unitario con asignación al presupuesto nacional, pero que tenga la autonomía de manejar sus recursos. De esa forma desconcentramos y descentralizamos a la vez el poder político y lo acercamos más cercamente a las necesidades de un pueblo, de una región, y de esa manera generamos mayores actores económicos. Y en el tema de empleo vamos a implementar un sistema cooperativo de producción, comercio y servicio, tanto en lo rural como en lo urbano, para formalizar producción y formalizar trabajo. De esa manera generamos más oportunidades. Excelente. Ingeniero, usted no es un político tradicional. Podríamos decir que está en el grupo de posibles candidatos nuevos. Es más bien un técnico usted, con experiencia en el periodismo. ¿Cree que la gente todavía recuerda a Carlos Rabascal en su trabajo en la televisión nacional, ingeniero? Sí me recuerdan, a tal punto que cuando voy de visita a las distintas provincias me recuerdan que me habían visto en la televisión, en mis programas. Sobre todo se identifican mucho con el programa Pulso Político que yo transmitía en las noches, los días martes. Bueno, originalmente era los domingos, luego pasamos a los martes en la noche. ¿Es prematuro hablar de un posible binomio, ingeniero Rabascal? Sí, es prematuro, Osvaldo, porque todavía falta tiempo y hay que ser muy analítico en el perfil de quien vaya a ocupar el cargo, en este caso de vicepresidente de la República. Lo que te puedo adelantar y lo que te puedo decir es que en un principio a mí me gustaría que sea una persona que esté relacionada con la educación, porque tenemos que entrar a una profunda reforma educativa en el país. No podemos seguir con el modelo educativo que hoy tenemos, caduco, que privilegia la memoria, y más bien tenemos que entrar en un proceso de reforma educativa que privilegie el espíritu de innovación de los ciudadanos y ciudadanas, de los niños, adolescentes y jóvenes. En ese sentido, preferiría una persona, lo digo a priori, no es definitivo, una persona que se encargue de esa reforma educativa, más aún considerando, Osvaldo, que el 37% de las personas que se nos gradúan año a año no pueden entrar a la universidad pública, y en ese sentido hay un divorcio entre la educación básica, bachillerato y la educación superior. Entonces tenemos que comenzar a construir primero más universidades. Como política de Estado, las universidades tienen que crecer conforme crece la población y ubicado estratégicamente para satisfacer las necesidades de cada una de las regiones del país. Pero por otro lado también tenemos que entrar a establecer un encadenamiento de la educación, sobre todo porque no hay esa franja intermedia, por eso tenemos que entrar a construir institutos técnicos y tecnológicos e institutos de la economía social y solidaria para generar mucho más conocimiento en términos de utilidad del conocimiento, para poder desarrollar habilidades y emprendimientos de forma autónoma e independiente, a efectos que haya herramientas suficientes para formalizar el trabajo. Al parecer, el actual presidente de la República, Noboa, será candidato, lo propio Luisa González. ¿No teme enfrentarles a estos dos posibles candidatos, ingeniero? Si tuviese temor para enfrentar a alguien, ni siquiera cruzaría la calle por el temor de ser atropellado. Uno no actúa en la vida por temores, uno actúa en la vida por retos, por causas, por objetivos, y mi objetivo es contribuir al desarrollo del país y poner en el debate y visibilizar en el debate que es posible sacar al país adelante y que es posible hacer una nueva forma de política, una política que nazca de la ciudadanía, una política
ciudadana que tenga un objetivo. O sea, primero, devolverle la dignidad a la vida del ciudadano y devolverle la dignidad a los distintos territorios de la patria ecuatoriana. Entiendo yo que la organización política de la cual usted va a ser candidato tiene ya en todas las provincias del Ecuador su estabilidad política, su movimiento, su partido. ¿Está fortaleciéndose o va a iniciar usted un proceso de fortalecimiento a nivel de todo el Ecuador, Carlos, en lo que tiene que ver con Centro Democrático? El fortalecimiento de todo el Ecuador debe ser permanente y continuo, sin perjuicio de que ya se tiene una estructura. De hecho, Centro Democrático va a tener una asamblea a fines del mes de abril y habrá una convención en el mes de mayo, en ese sentido, para dar a conocer cuál es la estructura del Centro Democrático, y se dará a conocer ya de forma oficial a través de la convención pues la precandidatura de Carlos Rabascal. Pero independientemente de lo que hace Centro Democrático, estamos recorriendo el país casualmente para generar cercanía, una cercanía que genere confianza, una confianza que genere credibilidad y una credibilidad que genere un relacionamiento con los distintos territorios, pero sobre todo con el ciudadano, que es la esencia de la democracia. ¿Qué criterio tiene usted sobre el paquete de medidas económicas del presidente Noboa, ingeniero? Las medidas económicas, lamentablemente, lo único que reflejan es la falta de sintonía con las necesidades del pueblo ecuatoriano. Haber incrementado el 15% es no entender que el IVA es un impuesto regresivo, y que no es entender que el IVA afecta al consumo y afecta a los presupuestos de las familias ecuatorianas. Es como que si usted tiene ahorita 1 millón, por decirle algo, $150,000 en su bolsillo, mi querido Osvaldo, y usted es el dueño de la radio, y tenía ese presupuesto para poder invertir en su radio, en la renovación de equipos, en la renovación tecnológica, contratar reporteros, etcétera, etcétera, pero hoy no lo va a poder hacer, porque ese dinero el Estado se lo va a quitar, se lo va a extraer. Y bueno, fuera que el Estado esos $150,000 que le pongo como ejemplo lo vuelva a poner en la economía, pero no lo va a poner porque tiene que tapar huecos. Para poder solucionar el tema fiscal se hubieran podido aplicar otro tipo de medidas y no afectar a la vida cotidiana de las personas. Lamentablemente los gobiernos nacionales últimos que hemos tenido tan solo se han vuelto monotemáticos al estilo de Yamil Maguad. ¿En qué sentido? Es decir, quiero resolver el problema fiscal y se olvidan de la economía, se olvidan de la microeconomía, se olvidan del dueño de la tienda, se olvidan del emprendedor que ha puesto una unidad productiva para poder fabricar ropa, para poder fabricar zapatos. Entonces, si se olvidan de la gente y de las actividades económicas de la gente, entonces lo que van a generar es más desempleo y más pobreza. Hablemos un poquito sobre el estado de excepción que está terminando ya. Se han cumplido los plazos establecidos. No es percepción. La situación es que seguimos igual, incluso algunos dicen peor. En los últimos días asesinatos se han incrementado, los asaltos, etcétera, etcétera. El estado de excepción es una vía como parte de una solución al problema violento que existe en el país con la criminalidad, ingeniero. En los 2 últimos años y medio y más, diría yo, en los últimos 4 años, hemos vivido de estado de excepción en estado de excepción. Esa no es la solución estructural para combatir la inseguridad. Es evidente que hoy la presencia de los militares en la calle tiene algo ayudado, pero también estamos viendo que por más que los militares estén en la calle, están existiendo rebrotes de inseguridad, están existiendo vacunas que no se ha podido solucionar, está existiendo extorsión, está existiendo secuestro, están existiendo asesinatos masivos, mi querido Osvaldo. Por tanto, la solución no va por los militares en la calle. Se habla de un plan Fénix, pero que el plan Fénix es tan secreto que nadie lo conoce, y aparentemente ni siquiera lo conoce la estructura gubernamental. Entonces, lo que tenemos que ya comenzar a hablar acá es en una reforma profunda de la seguridad ciudadana, pero
una reforma profunda a la seguridad ciudadana que articule, que coordine y que incorpore otros elementos. No solamente es la fuerza pública física en las calles, sino que tenemos que hablar es cuál es la inteligencia y la contrainteligencia, cuál es la propuesta de institucionalidad de la seguridad, cómo vamos a poder resolver los problemas de deficiencia de la Policía Nacional, porque todo esto pasa también porque, además de la falta de empleo y de la pobreza creciente, pasa porque la policía no ha sido capaz de hacer un trabajo eficiente, ¿verdad? Vamos a tener una policía militarizada, vamos a tener una policía civil con inteligencia nacional y territorial que articule con las distintas provincias, cuál va a ser la política de lucha contra el lavado de activos, cuál va a ser la política de cárceles, cuál va a ser la política criminalística, es decir, y cómo vamos a articular toda esta política de seguridad con la política económica, con la política productiva, con la política social, cómo se va a coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados para comenzar a ocupar espacios públicos, para crear una policía también comunitaria con centros de desarrollo integral en cada una de las ciudades, cosa que llevemos oportunidades a la población. Es decir, no se trata tan solo de policías en la calle, se trata de algo mucho más profundo, de mucho más articulador y mucho más efectivo. Tengo dos inquietudes más para terminar esta entrevista, ingeniero. Todo está orquestado por la oposición para desestabilizar al gobierno, ha dicho el presidente Noboa. La amenaza de ISA, por ejemplo, las acciones violentas delincuenciales, el calentamiento en las cárceles, amotinamiento de los presos. Nada es gratuito, todo es parte de un complot. ¿Es cierto esto, ingeniero Rabascal? Lo mismo decía el presidente Moreno, lo mismo decía el presidente Lasso, y veo que lamentablemente lo mismo dice el presidente Noboa. Mire, cuando uno no quiere reconocer un problema, Osvaldo, querido, el problema se agranda. Oposición a un presidente, a un gobierno, siempre va a existir. Incluso las discrepancias entre las distintas organizaciones políticas también van a existir. Lo que hay que tener es la habilidad y el liderazgo como para poder lograr una concertación sobre puntos mínimos que nos permitan salir adelante. Por eso hubiera sido bueno que el propio presidente de la República en este año y medio que va a tener y que ya ha tenido y que ya ha transcurrido como un espacio transitorio por la Puerta Cruzada, hubiera sido bueno que el presidente llame a una concertación que vaya más allá de un acuerdo legislativo entre tres partidos políticos. Se hubiera propuesto entonces un verdadero plan de desarrollo del país, porque no solamente hay que decir al Ecuador hay que sacarlo de la crisis, hay que decir al Ecuador hay que sacarlo de la crisis, pero a su vez hay que hacerlo sostenible, para que ya no volvamos a tener deficiencia en la estructura económica, en las finanzas públicas, en la estructura productiva, en la incapacidad de generar trabajo. Que hubiera sido bueno comenzar a trabajar en un debate de reforma educativa, trabajar en un modelo de salud pública mucho más eficiente, en un fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Si no, miremos cómo está la función judicial el día de hoy, miremos cómo la cooptación de los organismos de control, cuando se habla de gobernabilidad, se asocia al legislativo y también se asocia al control de los organismos de control. Así no se construye democracia, mi querido Osvaldo. Yo diría que más allá de crear una estrategia de comunicación política enfocada a descalificar a la oposición, lo que se debía trabajar es en lo positivo. Señores, esta es la vía para el desarrollo, conversemos, hacerlo público, hacerlo transparente, y ahí se va a visibilizar quienes realmente quieren trabajar por el Ecuador y quienes no quieren trabajar por el país. Muchas gracias, Carlos. Esta es la primera entrevista. Habrá oportunidad de seguir hablando ampliamente sobre los temas nacionales. Termino esta entrevista con esta especie de reflexión, y la hago con usted porque muchos años estuvo vinculado al periodismo, estuvo vinculado a la televisión. Desbocado el antiperiodismo en redes en Ecuador. No hay el afán de informar con seriedad. Cunde más el sensacionalismo, el querer ser primero en protagonismo. Hay más escándalo que trabajo y análisis periodístico. Lamentablemente las redes son mala competencia a la profesión. ¿Qué cree usted, ingeniero?
Lamentablemente el periodismo está volando muy bajo, mi querido Osvaldo, y lamentablemente la tecnología a través del Internet que ha permitido la presencia de ciudadanos en redes sociales también están contribuyendo a la destrucción del país. Hoy en día se ha destruido la confianza porque existe tal cantidad de información falsa que uno ya no sabe qué creer, y hoy frente a lo que estamos viviendo, frente al caso Metástasis, frente al caso Purga, frente a lo que realiza la Fiscalía y frente a las denuncias que están haciendo otros actores políticos, se está construyendo una gran telenovela que lamentablemente habla mal de la democracia ecuatoriana, se destruye la confianza, se destruye la credibilidad, y entonces la política comienza a perder capacidad de convocatoria, y cuando la política pierde capacidad de convocatoria estamos perdiendo un espacio importante para el desarrollo del país. Por eso es importante rescatar la ciudadanía, y el rescatar la ciudadanía tiene que ver con rescatar la dignidad y el pensamiento. Recuerde usted, Osvaldo, que hace algún tiempo uno de mis programas también se llamaba Pensamiento Crítico, y es un pensamiento crítico que tenemos que recuperar urgentemente para poder reconstruir el país. Muchas gracias, ha estado con nosotros vía teléfono el ingeniero Carlos Rabascal, precandidato a la presidencia de la República por Centro Democrático. Muchas gracias, Carlos, qué placer, ha sido un gusto compartir con usted